Que acabas de hablar con Juan. Bueno, Señor, te damos gracias infinitas por un martes más que tú nos das para compartir tu palabra. Señor, gracias porque yo sé, Padre, que tú nos animas todos los días. Tú nos regalaste la fe, tú eres el autor y el consumador de la fe. Y como el autor y el consumador de la fe, tú nos animas a conocer tu verdad, a conocer lo que tú dejaste como un testamento, como un regalo a cada uno de nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que hoy lo que vamos a hablar nos lleve, Padre, a profundizar, porque eso fue lo que hice con este texto que tú me vas a permitir enseñar en esta noche, profundizarlo, y al profundizarlo entendí cosas muy poderosas, que yo sé, Dios, que si las aplicamos para cada una de las áreas de nuestras vidas, ellas nos van a sacar adelante. Porque una cosa que he entendido poco a poco, Señor, que se ha tomado su proceso, como creo que le pasa a todas las personas, es que definitivamente conocer la verdad nos hace libres. Y al conocer tu verdad, nuestra fe se cimenta en ti, y al estar cimentada en ti, Señor, nosotros no dudaremos y confiaremos, Padre, de que esta leve y momentánea tribulación también pasará. Y yo te doy gracias, Señor, porque a cada uno de los que está conectados y a cada uno de los que más adelante verá esta conferencia, tú les has dado una medida de fe. Y conforme a esa medida de fe, dice tu palabra, le podemos decir a la montaña que se retire, y la montaña se va a retirar. Espíritu Santo, hoy levanto los brazos de todos aquellos que estén con falta de fuerzas. Hoy levanto los brazos para todos aquellos que tengan dudas, incredulidad, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú hoy tienes, Señor, una palabra, que hoy tú tienes una respuesta y que tú te vas a glorificar. Y yo por eso, Padre, te doy gracias. Prepara ya nuestros corazones para recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre, sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, yo sé que de pronto van a salir algunas preguntas, pero ya saben que al final, cuando terminemos más o menos la conferencia, abrimos el espacio de preguntas, y si las sabemos contestar, lo haremos. Si no, queda de tarea, porque como siempre les digo, todos estamos aprendiendo. Y una cosa muy importante es no menosprecies lo que tú tengas de duda, porque esa duda que tú tengas, de ahí pueden salir cosas muy profundas para que entre todos nos edifiquemos y crezcamos mutuamente. Bueno, vamos a ir todos juntos a un texto muy bonito que está en el libro de, ya se los voy a decir exactamente, está en Marcos 7, del 24 al 30 la historia. También tiene concordancia con el Evangelio de Mateo, pero hoy la vamos a leer desde Marcos, que yo creo que muchos la conocen, pero de verdad que me ha impactado mucho esto que he estudiado esta semana, porque definitivamente conforme a la penúltima y la antepenúltima conferencia, que yo no sé si recuerdan que fueron verdades versus mentiras, cómo nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios para poder coger esas mentiras que durante muchos años hemos creído y empezar a colocar el parche de la verdad de la palabra de Dios, porque si no le colocamos ese parche, nosotros vamos a seguir creyendo mal, y al creer mal, obviamente vamos a vivir mal. Y me impactó lo que encontré en este texto, lo vamos a leer juntos. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué no quería que nadie lo supiera? Porque recuerden que Jesús viene de un contexto donde la mayoría de las partes donde él llegaba, sobre todo allá a las regiones del pueblo de Israel, las multitudes se le acercaban y había como una aglomeración. Y yo creo que él estaba reunido allí en ese lugar, como teniendo como un tiempo también de descanso, de reposo, y donde podía explicarle como con más profundidad y con más tranquilidad todo lo que él estaba revelando a sus discípulos. Entonces, entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. ¿Él por qué no podía pasar ya en ese entonces inadvertido? Porque recuerden que donde él llegaba, más que palabras, más que una elocuencia, lo seguían las señales. Habían milagros, habían prodigios, habían señales, donde quiera que él llegaba, y había una evidencia real de que lo que él estaba enseñando era completamente verdadero y real. Entonces, dice que no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo
fue y se postró a sus pies. Entonces, ahí ya identificamos la necesidad. Yo quiero que tú comiences a identificar cuál sería tu necesidad prioritaria el día de hoy, para que veas que esa necesidad prioritaria que tú tengas el día de hoy, conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios, en Dios hay una respuesta. Entonces, esta mujer tenía un espíritu inmundo y ella fue y se postró a sus pies. Recuerden que cuando alguien se postra a los pies de alguien, es una señal de reverencia, es una señal de adoración, donde esta mujer ya había identificado que en la vida de Jesús había algo diferente. Él era respuesta, él era el camino, él era la verdad y él era la vida. La mujer era gentil. Uno se pregunta, ¿por qué hacen estas aclaraciones? Pues porque Jesús para ese momento todavía estaba vivo, él no había fallecido, él no había ido a la cruz, él no había resucitado y todavía no se había cumplido esa promesa de que el evangelio también iba a ser predicado ¿qué? Al pueblo gentil. Entonces de ahí parte una respuesta que él enseguida le da, que yo enseguida se las voy a explicar. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento. En Mateo dice que ella era griega, o sea que su idioma era el griego, y le rogaba que por favor echara fuera el demonio de su hija. De hecho, en Mateo era tanta la insistencia que ella tuvo para decirle a Jesús que por favor le ayudara con su hija, que los discípulos le dijeron que por favor como que dejara de fastidiar. Pero ella persistió, insistió y no desistió de saber que en Jesús había una respuesta para su necesidad. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces ahí me tengo que detener porque yo creo que yo leo eso y el 90% de los que están conectados se quedan como, ¿y qué significa todo eso? ¿Cómo así que deja primero que los hijos se sacien? Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Recuerda que Jesús se identificó como quién, como el pan de vida y su principal misión era ir ¿qué? A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era como el que tenía la promesa de que iba a llegar un Mesías, ellos lo despreciaron, ellos lo desecharon, ellos no lo tuvieron como el Mesías, sino que lo vieron como un simple profeta más, una persona que sí hacía señales y hacía cosas maravillosas, pero nunca le dieron como el valor que realmente él tenía. Recuerda que los mismos que le dijeron una vez, Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, esos mismos a los 2 o 3 días estaban diciendo, crucifíquenle, preferimos a Barrabás. No se trata simple y llanamente de que nuestras palabras digan cosas que muchas veces nuestro corazón no las creen y no están establecidas como una verdad creíble, como algo que ha sido revelado. Porque el pueblo de Israel lo vio, lo tuvo, lo palpó, vio sus señales, vio sus milagros y vio sus prodigios y aún así lo rechazaron. Pero Jesús seguía con una misión muy clara y muy firme y era que como él, para ese entonces él no había sido llevado a la cruz, el evangelio, el pan, que él era el mismo, la libertad, que la Biblia dice que la libertad es el pan de los hijos. O sea, Jesús ahí lo que nos está diciendo es, si usted tiene algún problema y usted quiere ser libre, y como yo soy el pan de vida, el pan que soy yo mismo es un privilegio que está dado para usted como hijo. Entonces le estaba diciendo a todos los que eran israelitas, venga, yo vengo para que ustedes vean con sus ojos que yo soy la respuesta a cualquier necesidad que usted tenga. Entonces Jesús le estaba diciendo, deja que primero los hijos se sacien. O sea, palabras más, palabras menos. Si uno lo mira con detenimiento, Jesús de una u otra forma estaba haciendo como un poquitico indiferente a la necesidad de ella, porque él sabía que para ese entonces no se había todavía cumplido la promesa de que el Evangelio también iba a llegar al pueblo gentil, aunque recuerden que los textos anteriores a este texto, él estaba explicando también ya el tema de la santificación de los alimentos, donde poco a poco él iba eliminando las barreras entre judíos y gentiles, porque recuerden que una persona, por ejemplo, que entraba siendo gentil a una sinagoga judía, eso casi que era causal de muerte. Era como algo que era completamente repugnante para ellos como judíos. Y lastimosamente habían unas leyes que fueron creadas en ese tiempo donde los judíos y los gentiles no se podían mezclar. Entonces Jesús poco a poco iba eliminando las barreras que habían entre judíos y gentiles, porque él ya sabía que ella era una mujer pagana y era una mujer cananea. Como mujer pagana y como mujer cananea, ellos literalmente en ese momento de la historia en la que estaba Jesús no tenían derecho al pan,
que sí tenían derecho los hijos. ¿Que quiénes eran los hijos? Vuelvo y lo repito, los israelitas, el pueblo de Israel. Entonces, Jesús está ahí en medio de la historia y le dice a esta mujer, mujer, no es todavía permitido tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ese término perrillos, Jesús, con todo el amor que se caracteriza, hay una cosa que a mí me gusta mucho de Jesús y que la veo durante todos los evangelios, y lo que veo de Jesús es lo siguiente, que Jesús siempre fue la respuesta a las necesidades de las personas, que Jesús nunca puso parámetros religiosos, que Jesús no criticó, Jesús no juzgó. Jesús lo que hizo siempre fue que sí confrontó las cosas y las llamó por su nombre, pero tenía ese tacto que le correspondía lo que hablábamos hace 8 días acerca de qué, del amor. A él lo llevaba siempre el amor y recuerden que el amor es el que cubre multitud de faltas. Y ese amor de Jesús era tan palpable que él no llegaba nunca a confrontar a alguien y a decirle, es que usted pecó, es que usted es una adúltera, es que usted es un fornicario, es que usted es un borracho. No, él simplemente llegaba y le decía con amor, mira, yo sé que has pecado, yo sé que has fallado en esto y en esto, pero mira, aquí hay agua de vida, aquí hay una respuesta, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y él de una u otra forma, en vez de haber llamado perro, porque era el término que se utilizaba históricamente, donde un judío a un gentil le decía que ellos eran unos perros. Eso suena muy duro, suena muy despectivo, suena como una palabra muy fuerte. Y entonces, como que Jesús, sabiendo que la necesidad la tenía la hija de esta mujer, porque es una de las cosas que también me impacta de esta historia, la mujer no estaba pidiendo para ella, la mujer estaba pidiendo para alguien que era muy importante para ella, que era que su hija. En una de las cosas que la Biblia más nos muestra, que nosotros como creyentes podemos que interceder los unos por los otros, podemos colocar por encima de nuestras necesidades las necesidades de otras personas y se cumple el principio de las escrituras, que dando es como se recibe. Nosotros muchas veces nos enfocamos tanto en nuestro problema que nos olvidamos que al lado derecho, al lado izquierdo, atrás, adelante, hay gente que el día de hoy pueden tener necesidades mayores a las que nosotros tengamos. Y ahí no estoy minimizando tu necesidad, estoy minimizando tu problema. Tu problema puede ser importante para ti, pero Dios lo que nos está diciendo es que si nosotros tratamos como de mirar más la cruz y tratamos más de mirar lo que Él necesita que nosotros hagamos para este momento especial o específico en el cual nosotros estamos, muchas veces Él te puede decir, mira, el detonante para tu milagro, el detonante para tu respuesta, simple y llanamente puede ser que tú te extiendas a la necesidad del otro y dejes de mirar tu problema como un gigante, como algo que ya uno inclusive muchas veces hasta idolatra. Entonces, sigue la historia y Jesús le está diciendo, es cierto, Señor. Ah, bueno, y el término perrillo, para identificarlo, es como si Jesús le suavizara el término perro por el término perrillo como con más cariño, porque él sabía que ella le estaba hablando de su hijito. Entonces, mire lo que sale de la boca de esta mujer, que aquí es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Para esta mujer, que no era una mujer israelita, que no era una mujer que hacía parte del pueblo escogido por Dios, ella, la reverencia, el valor que le dio a lo que Jesús tenía, a lo que Jesús le podía dar, lo maximizó y dijo, Señor, sí, pero aún los perrillos comen de debajo de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Y por eso le puse a este mensaje el día de hoy una fe wow. ¿Qué significa una fe wow? Es esa fe que Jesús dice, venga, usted está confiando definitivamente con todo el alma, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu, más en la palabra que yo le estoy dando que en las circunstancias que sus ojos le permiten ver. Porque recuerda que el principio espiritual de la fe es que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces uno simplemente diría, no, sí, qué escritura tan bonita, tal cosa, lo otro, pero Dios, ¿qué me quieres enseñar aquí? Entonces Dios me inquietó y me fui al Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento encontré en la ley mosaica unas palabras que me aclararon profundamente todos los términos que acabamos de leer. Y allí es donde espero que Dios abra tu mente, abra tu corazón y abra tu espíritu para que tú entiendas el por qué Jesús
resaltó la fe de esta mujer, porque recuerda que hay un texto en Mateo donde Jesús mismo exclamó, mujer, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Entonces, hay un texto que está en Levítico 23:22 que dice lo siguiente, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies, lo dejaréis para el pobre y para el forastero y para la viuda. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esa era una ley judía. O sea, Dios le dijo a los judíos, vea, palabras más, palabras menos, les voy a poner un ejemplo. Usted tiene un cuadrado, un rectángulo, esa es el área que usted sembró, y Jesús le dijo a todos ellos, cuando ustedes siembren y cuando comience la cosecha, ustedes no van a recoger absolutamente todo. Van a dejar unos pedacitos, es más, hasta les decían, si se les cae algo de lo que acaban de recoger, no lo recojan, porque eso era como una ofrenda de retribución, de agradecimiento a Dios por todo lo que le había brindado a cada una de estas personas en esta cosecha, y eso lo dejaban para qué? Para que las sobras las recogieran el pobre, el forastero y la viuda. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Yo creo que muchos los han leído. Y recuerden que en el libro Ruth, en el libro de Ruth, habla de la Moabita, creo que es la historia, donde a ellas les pasa exactamente algo parecido a esto, donde recuerden que se muere el esposo, se mueren los hijos, y esta mujer queda con una fidelidad a su suegra, donde yo lo veo como una tipología de Jesús para nosotros como la iglesia, porque esta mujer fue fiel, fue firme, nunca se fue de allí, y una de las cosas que le dice la suegra a Ruth es que fuera en el momento de la cosecha a recoger lo que sobraba de los que estaban haciendo el trabajo, y que cuando recogiera eso recordara que simple y llanamente era por una ley judía que ella podía hacerlo, y que a través de esa ley judía que ella podía hacerlo, ellos iban a ser ¿qué? Alimentados. Entonces, en este libro nosotros vemos esta evidencia. Recuerden silenciar los micrófonos para que no haya interrupciones. Muchas gracias. Entonces, hay una evidencia de que había una ley judía. A Ruth le pasó esto, ella fue y recogió de esas migajas, pero era porque había un edicto, un mandato directamente de la boca de Dios. Y hay una cosa que la palabra de Dios dice, y es que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para qué, para contradecirse. Entonces, aquí les estoy dando el primer texto, Levítico 23:22, para que lo anoten. Y ya más adelante, que creo que es Deuteronomio, ya les voy a decir exactamente cuál es el texto. Regálenme una pequeña rayita para decírselos con total claridad y no equivocarme. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervierta el derecho del forastero, el huérfano y la viuda, y el pobre. Y todo el pueblo dirá que, amén. Entonces ahí lo que Dios le está diciendo a la gente, maldito, o sea, si usted no entregaba esos pedacitos para el sostenimiento del pobre, del forastero y de la viuda, usted era considerado maldito. Y recuerde que cuando Dios te considera maldito, pues muchas veces no te está maldiciendo directamente a ti, pero sí maldice, por ejemplo, cuando habla de los diezmos, maldice tu actividad económica, y entonces es cuando empezamos a ver que todo lo que tratamos de emprender no sale y no sale y no sale, porque es increíble que después de tanto tiempo la gente podrá decir, Juan, pero es que eso se vuelve como hasta canción que usted hable de esto, pero es que no existe otra forma como usted sea prosperado si usted no cumple con los principios del reino, que son siembra, cosecha, dar, ofrenda, diezmar, para que usted pueda ver y comenzar a ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer con tu economía. Al final es una cosa muy sencilla, y eso lo comparto 100% con mi esposa. Cuando ella habla, cuando la he escuchado predicar, ella siempre dice, uno para qué se va a poner a decirle a la gente que diezme, usted es el que lo pierde. Si usted ya conoce una verdad y usted no la aplica, y usted quiere seguir viviendo en sus fuerzas, al final, ¿quién es el que pierde? Dios está convencido. Satanás, eh, Satanás ya no lo quiere, no lo puede tocar, porque usted está cubierto con la sangre del cordero. ¿Quién es el que queda en juego? Uno. Y uno es el que dice, no, yo sigo viviendo en mis fuerzas, yo sigo viviendo con mi 100%, yo no quiero dar el 10%. Pero aquí Dios le está diciendo,
a todo el pueblo, maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces aquí es donde me voy a meter y ojalá dejes de hacer todo lo que estés haciendo, porque yo creo que esto, como me explotó la cabeza a mí, te la puede explotar a ti. Yo trato de ver todo lo que Dios me va enseñando como un niño. Recuerden que Él nos ha dicho en su palabra, sean como niños, y yo quiero ver esto como un niño, así me lo gocé, así me lo devoré esta tarde y esta semana que lo he estado meditando, porque el texto dice que la mujer le dijo, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Alguien lo está entendiendo? Lo que ella le estaba diciendo, Señor, sí, yo sé. Pero yo no sé a esta mujer quién le enseñó la palabra, pero ya la conocía y ella literalmente lo que le citó a Dios fue que la palabra. Y le dijo, Señor, le estoy citando Levítico 23-22 y le estoy citando Deuteronomio 19. Y mire, Señor, si usted no me hace el milagro, literalmente usted va a ser maldito. Juan, esto suena muy raro. ¿Cómo así que Dios maldito? ¿Cómo así que Jesús maldito? Sí, es que él no podía, y hay una cosa que dice claramente en las escrituras por toda parte, yo no puedo contradecir mi palabra. Dios no puede contradecir algo que él ya dejó escrito. Es como cuando, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, aquí está conectada a mi cuñada, y que Astrid, que tiene 2 hijos, le diga a sus 2 hijos, miren, hoy queda escrito acá en la nevera que el que haga esto, le va a pasar esto. Entonces, los hijos llegan y dicen, mamá, mire, cumplimos con lo que usted dijo, y usted dijo que nos iba a pasar esto. Entonces, Astrid se patrasea o se devuelve y dice, no, pero es que ustedes me están quitando muchas cosas, yo no lo voy a hacer más. Y entonces los hijos le dicen, vea, pero ahí está escrito. Entonces, básicamente lo que le estaba diciendo esta mujer a Jesús, Jesús, vea, por lo que usted escribió hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años, no importa el día que lo haya escrito, pero la palabra de Dios es muy clara al decir, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. A esa palabra no se le puede añadir ni una jota ni una tilde, pero ahí está escrito. Entonces ella lo que hizo básicamente fue que usó la fe, y ahí es donde me detengo un poquito. ¿Qué hace usted cuando enfrenta una situación que es apremiante, una respuesta de parte de Dios? Muchas veces lo que usted hace es llegar a llorar, ay Señor, Señor, me duele, Señor, ¿de dónde voy a pagar los servicios? Señor, mire tal cosa, Señor, mire mi hijo ya está consumiendo licor, ya está consumiendo drogas. Y usted, en vez de usar la fe, lo que hace simple y llanamente es que pensar que sus emociones, que sus reacciones son las que van a mover la mano de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios es muy clara, que a él lo único que lo mueve es que la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguno me va a decir, Juan, pero es que yo no tengo fe, y yo te tengo que refutar eso con las escrituras, te lo tengo que refutar con Romanos 12:3, que te dice que a cada uno de los que estamos conectados y a cada uno de los que más adelante va a escuchar la conferencia, Dios a todos sin excepción nos dio ¿qué? Una medida de fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en vez de usarla, preferimos quejarnos, preferimos seguir mirando la circunstancia, miramos más el entorno que mirar la cruz. ¿Cómo así, Juan, que mirar la cruz? Sí, porque la Biblia dice en Hebreos 12 que el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Y como autor y consumador de la fe nos dice que si nosotros usamos la porción más pequeña de esa medida de fe que Él nos ha dado, nosotros le podemos decir a los montes que se quiten y el monte se va a quitar. ¿Y cuál es el monte en esa palabra? Es la enfermedad, es la escasez, es el tema económico, es problemas de matrimonio, es lo que está aconteciendo, por ejemplo, en nuestro país, que es increíble escuchar creyentes diciendo que, que van a votar por candidatos que están en la oscuridad. Es increíble ver a creyentes diciendo con su boca que esas personas ya tienen esto comprado y establecido, cuando nosotros tenemos un poder tan grande como el de Marcos 11:23, que dice que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón y no lo dudo conforme lo diga, va a pasar. Y yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que vote por un candidato, no, yo eso no lo haré. Pero yo sí le estoy diciendo, revise las hojas de vida de cada persona, revise cuáles son sus principios, revise cuál es su prontuario, cuál ha sido Una cosa muy sencilla, si a mí me dicen, hoy Juan, ve, ya te vamos a entregar la gerencia de cierta empresa, necesitas contratar 15 personas. ¿Qué es lo primero que uno hace? Una cosa muy elemental, coloca un aviso, recibe hojas de vida, y ¿qué es lo primero que usted hace? Revisar esas hojas de vida. Sin las hojas de vida
usted ve que la persona no cumple con los principios y no cumple con lo mínimo y necesario para desarrollar el perfil, ¿usted qué hace? Las hace a un lado. Y mire que yo no le estoy hablando ni de fulanito, ni de peranito, ni de menganito, para que después no vayan a decir que Juan les está hablando de política, no, ¿qué tal? Yo no hago eso. Pero yo sí sé que hay candidatos definitivamente que a la luz de las escrituras yo por eso nunca votaría, porque Dios me dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces uno sí tiene que ser muy coherente, porque es increíble ver hijos de Dios, pastores inclusive, diciendo que van a votar por esas personas que son oscuras, simple y llanamente que porque necesitamos un cambio. Y la palabra cambio, para que lo tengan claro, es que cambio es, yo puedo pasar de muerte a vida, ahí hay un cambio, pero también puedo pasar de vida a muerte y ahí también hay un cambio. Yo puedo pasar de la salud a la enfermedad y hay un cambio, puedo pasar de la enfermedad a la salud y también hay un cambio, yo puedo pasar de la oscuridad a la luz, de la luz a la oscuridad, puedo pasar de la pobreza a la riqueza, puedo pasar de la riqueza a la pobreza, y en ambas situaciones hay un cambio, pero entonces nos van enredando con esa dialéctica, con esa neurolingüística, que inclusive está ligada a un principado espiritual que se llama, se me olvidó, ahorita se los digo, pero yo sé que me voy a acordar. Entonces, el punto es que detrás de todo eso hay mucha oscuridad y a nosotros se nos olvida el poder tan grande que Dios ha depositado en cada uno de nuestros corazones, que ese poder se llama fe y está basada en el autor y el consumador de la vida, de la fe, que es Jesucristo. Y recuerden que Pablo lo dijo claramente, ya no vivo yo, sino que vive quién, Cristo en mí. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Jesús cuando esta mujer lo puso, por decir algo, en palabras muy paisas, entre la espada y la pared? Porque ella fue clara y contundente, Señor, aún los perrillos o los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Le está diciendo, Señor, usted a sus hijos les prometió lo que está escrito en Levítico 23:22 y en Deuteronomio 19. Entonces, como allí está escrito, usted no me lo puede negar. Entonces Jesús inmediatamente, ¿qué dijo? Wow. Por eso le puse a este mensaje, la fe wow. ¿Qué es la fe wow? Es decirle a Dios, Señor, yo diezmé, yo acabo de dar mi diezmo. Y dice Malaquías que si yo doy mi diezmo, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre mi vida bendición hasta que sobre y abunde. Y que aún yo no volvería a pedirle prestado un peso a nadie, sino que antes prestaría a otras naciones. Señor, ahí dice que por tus llagas he sido sanado y he sido curado. Si ya lo hiciste, Señor. Señor, dice Isaías 61 que tú viniste a traer libertad a los cautivos. Y esta mujer, al haberle citado las escrituras y no al haber simplemente orado desde argumentos humanos, porque esa es la cosa. Mucha gente es orando y oran basados en como en cuentos mágicos, en cosas raras que le dicen a Dios, Señor, dame un jet, Señor, dame el carro del año. Mire, Dios le puede dar el carro del año, Dios le puede dar un jet, pero nosotros muchas veces perdemos el enfoque de qué fue a lo que Dios te llamó, cuál es tu propósito, y conforme a ese propósito, si para ese propósito necesitas un montón de recursos que están dados en la palabra de Dios, tú puedes ir a decirle a Dios con total tranquilidad, Señor, escrito está, que fue la forma como Satanás también, como Jesús venció a Satanás a través del poder que tiene la palabra. Entonces, cuando yo le digo a Jesús, cuando yo le digo al Padre, Señor, yo no estoy hablando con usted desde una posición soberbia ni desde una posición altiva, le estoy hablando desde una posición de hijo, con una identidad de que hoy conozco lo que dejó escrito usted en su palabra y como sé que allí está escrito, yo puedo venir a reclamarlo, a declararlo, a establecer que si eso está escrito allí, Señor, se tiene que cumplir. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer sirofenicia. Y esto fue lo que maravilló a Jesús, porque Jesús mismo lo dijo claramente, grande es tu fe. Soy extranjera, le dijo esta mujer palabras más, palabras menos a Jesús. Jesús, soy extranjera, pero escrito está. Le reclamó a Jesús su milagro. Y si Jesús se lo negaba, ¿saben lo que le pasaba a Jesús? Lo que les acabé de leer en Deuteronomio. Maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Así sea. Era un mandato establecido desde el Antiguo Testamento. Esta mujer se lo recuerda y dejó a Jesús que desarmado. Y Jesús lo único que tuvo que hacer, que ni siquiera tuvo que estar presente delante de esta mujer, sino que se cumplió también el principio que está en los Salmos, donde dice la palabra de Dios en los Salmos, que la palabra sería enviada y en el mismo momento en que la palabra era enviada, ¿qué pasaba? La palabra no regresaba vacía, sin antes cumplir el propósito, que fue la misma instrucción que cuando Jesús se encontró con el centurión, Señor, soy un hombre sujeto a autoridad, pero yo sé que si tú envías la palabra,
En el momento en que envíes la palabra, mi soldado será sano. Y Jesús ahí también que se maravilló porque este hombre le citó salmos. Entonces, ¿qué es lo que hoy te estoy queriendo decir? Deja de orar desde tus emociones, deja de orar desde tu necesidad y comienza a orar usando la fe. Wow, ¿cuál es la fe? Wow, es esa fe que está basada, sustentada, cimentada, probada, porque miles de personas han recibido gracias y favores de parte de Dios cuando se atreven a hablar con Dios desde la palabra de Dios, desde lo que Él dejó escrito. Y recuerden que porque está sustentada y afirmada, porque Jesús mismo dijo en Juan, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Yo no puedo contradecir, yo no puedo negar algo que ya está escrito en ese legado, en ese fundamento, en ese sustento que les entregué desde Génesis hasta Apocalipsis. Definitivamente, cuando comenzamos a orar desde la palabra, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque allí es donde nuestra fe está ligada a una palabra, a una promesa establecida directamente por Dios, y esa promesa y esa palabra establecida directamente por Dios tiene la particularidad de que es la espada más cortante que una espada de doble filo, porque discierne las intenciones cuando entra, cuando sale, y cambia los argumentos, transforma nuestras vidas, resetea toda mentira, quita todo lo que está mal en nuestros pensamientos, porque nos lleva a conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Dios. Entonces yo te estoy queriendo decir en esta noche que Dios, por así decirlo, cuando le citamos directamente lo que Él dejó establecido, se compromete con nosotros a contestarnos, no desde nuestro deseo mundano, sino desde ese deseo maravilloso de que Él tiene como papá que es de nuestros corazones, de que nosotros estemos bien, de que nosotros veamos y seamos testigos de que si Él nos está llamando el día de hoy a hacer algo, y si para ese algo necesitamos recursos, su palabra dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra dice que si yo he dado mis diezmos, Él abrirá los cielos. Su palabra dice que si he sembrado, voy a recoger cosecha. Su palabra dice que si yo he ofrendado y le he dado al pobre, le he dado al necesitado, Él dice así claramente que Él nunca será deudor de nadie cuando le damos a un pobre. Él te va a devolver y te va a devolver con creces. Su palabra dice que Él nos sanará. Su palabra dice que Él nos libertará. Su palabra dice que donde uno es salvo, Él y toda su casa es salva. Y esa es la fe por la cual nosotros tenemos que comenzar a movernos a partir del día de hoy. Si usted tiene alguna necesidad, cuenta con su gran amigo Google, donde usted le dice, Google, mi problema es de falta de paz. Entonces, si es de falta de paz, te voy a poner un ejemplo. Tú dices versículos bíblicos donde habla de paz y te van a salir un montón. Entonces tú vas y coges un cuadernito en un libro y empiezas a anotarlos y dejas de orar desde, ay Señor, dame paz. Y empiezas a decir, Señor, tú eres mi paz, tú eres el príncipe de paz. Señor, tu palabra dice que por nada esté afanado, sino que sean conocidas mis peticiones delante de ti en toda oración, súplica y ruego, y que tú me darás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tu palabra dice que tú libertas al oprimido y al cautivo. Señor, esta breve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que será establecido en mi vida y en la vida de mi familia. Señor, tu palabra dice que toda mi casa te conocerá. Señor, tu palabra dice que tú me darás diligencia. Señor, tu palabra dice que tú has puesto los ojos sobre mí y que me indicarás el camino por el cual debo de andar, que es una palabra que constantemente un amigo que está ahí conectado nos citaba, que creo que es el Salmo 32:8. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que tú estás enfrentando? Y si tú sales de ese lugar de queja, de idolatría al problema y comienzas a irte a ese lugar donde comienzas a ver a través de la fe, a través del consumador de la fe que es Jesús, la respuesta que la misma palabra de Dios te da, tú vas a llegar a tu casa y vas a encontrar como encontró esta mujer a su hija libre, sin opresión demoníaca, porque no hay poder más grande que lo que Jesús estableció en la cruz del Calvario. Tú quieres seguir teniendo una fe ahí, una fe que dice, sí, hoy fui a misa, hoy fui al culto cristiano y mi pastor habló muy bonito y el sacerdote habló muy bonito, o tú quieres tener una fe que trascienda y sea esa fe que le pueda decir a cualquier montaña que se esté presentando delante de tu vida que se quite, porque en el nombre poderoso de Jesús hay respuesta, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hago una cuñita ahí rápida, y es que mi cuñada Astrid tiene un canal súper bacano que se llama Oraciones Bíblicas, donde vas a encontrar como cosas como las que yo estoy predicando allí, porque lo que ella hace está sustentado todo en la palabra de Dios,
Entonces tú vas a encontrar oraciones para las enfermedades específicas, tú vas a encontrar oraciones para la idolatría, para el orgullo, para la escasez. Entonces, cuando uno comienza a escuchar esa palabra de Dios, ¿qué es lo que hace el que escuches la palabra de Dios? Que tu fe se eleva, y cuando tu fe se eleva, de una u otra forma lo que pasa es que cuando llega alguna circunstancia, inmediatamente tú dejas de responder desde las emociones y tú inmediatamente respondes desde la fe ya cimentada en la palabra de Dios. Entonces tú dices, sí, esto que está pasando es real, pero más grande es el que está en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú comienzas a ver cómo las circunstancias ya no te van a menguar, sino que antes esa situación te va a llevar a decir, sobre esta situación seré testigo de un nuevo milagro que mi papá Dios hará por mi vida y a través de mi vida para con otros. Porque Dios todo lo que nos permite aprender, si lo ponemos en práctica, si lo ponemos por obra, vamos a ser testigos de su amor, de su poder y de sus milagros, y comenzamos a experimentar que podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Te dejo hoy con esta pregunta. ¿Quieres una fe superficial y religiosa o quieres una fe wow? Una fe donde Jesús te diga, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque le has creído más a lo que Él dejó escrito que a las circunstancias que ves delante de tus ojos. Y si le crees más a lo que Él ha dejado escrito, su palabra dice que milagros, prodigios, señales nos van a alcanzar. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Impondrán manos de los enfermos sanarán, echarán fuera demonios, quitarán toda opresión del que esté oprimido y cautivo, llevarán las buenas nuevas de salvación a muchas partes, porque la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque parece raro lo que he enseñado en esta noche, pero es que cuando usamos la fe basada en tu palabra, es como si casi que te pusiéramos como una pequeña obligación por ese amor tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros de contestarnos. Porque la fe mueve montañas, porque la fe es aquella herramienta poderosa que tú insertaste en cada uno de nuestros corazones, que de verdad esa fe mueve tu mano, esa fe pone por obra el reino total de los cielos para ayudar a tus hijos. Y Señor, todos los que estamos aquí conectados somos tus hijos. Todos los que estamos aquí hoy escuchando este mensaje, tenemos el derecho, Padre, ni siquiera de las migajas, sino de sentarnos directamente a la mesa, a disfrutar ese pan de vida, a disfrutar de los privilegios y a tomar de la plenitud de Jesucristo. Y Señor, tus privilegios son salvación, como el regalo más importante. Tus privilegios son sanidad, son paz, son gozo, son libertad, son provisión, son todas y cada una de esas cosas que ya dejaste establecidas y escritas, que tus hijos los experimentarían a través de Jesús. Señor, hoy todos juntos llegamos a ti a tomar el pan de la mesa y te pedimos, Espíritu Santo, revela esta gran verdad al corazón de cada uno de nosotros. Porque así como la mujer sirofenicia, hoy estamos declarando tu palabra y creyendo completamente a cada una de estas escrituras que has colocado desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nosotros las disfrutemos y podamos ver lo que tú eres capaz de hacer en favor de cada uno de nosotros. Hoy te damos, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria, y solo podemos decir gracias, gracias, papá, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, porque cuando cimentamos nuestra vida en la fe, veremos cómo las circunstancias van a cambiar de una forma rápida y sobrenatural. Tuyo es el poder, tuyo es el honor, tuya es la gloria en este día, Señor. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sopla, sopla en cada vida fuerzas, vigor, fortaleza y la confianza y la certeza de que cosas cambiarán el día de hoy y que tú transformas la atmósfera cercana a nosotros y que nos permitirás, Padre, ir a tu presencia, ir a conocer tu voluntad y saber, Padre, que en tu presencia y en tu voluntad hallaremos descanso, fuerzas nuevas y las respuestas
a cosas que no veíamos respuestas, porque es el anhelo ferviente de tu corazón de que tus hijos estén bien y de que tus hijos establezcan tu reino en este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hemos orado con acción de gracias. Amén y amén.